Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a la convocatoria. Los llamamos para informar sobre la tragedia ocurrida el día de la fecha, que le costó la vida a 4 personas de libertad. Conocemos los problemas que tiene el sistema carcelario, sabemos la problemática de la violencia que genera el hacinamiento que actualmente sufren nuestras cárceles, lo cual no deja de impactarnos y conmovernos cuando ocurren este tipo de tragedias. Consultarle Enzo Ferrari, Radio Monte Carlo, ¿qué medidas eventualmente va a tomar el Ministerio? Porque es el tercer ataque donde hay un elemento inflamable como el denominador común para un ataque mortal, porque en el 23 también hubo y en el 24 también, de hecho, se robó, tengo entendido, nafta de una botadora. A ver, el problema que tienen las cárceles y que motivan estos tipos de episodios es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de unas tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Es el primer país de América del Sur, América Latina, con presos por cantidad de habitantes por año. Por lo que ese dato en sí ya nos da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y no pueden ser mencionadas como ninguna de ellas como preventivas o que sirvan para impedir que estos episodios se repitan. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa. Debemos cambiarla. Ahora, el Ministerio no va a dar la solución a todos estos problemas. El Ministerio sí va a participar de un diálogo profundo con todos los actores que estén involucrados en el sistema carcelario, que apostamos a que el sistema político haga caudal de este reclamo y por fin dé solución a un problema que si no lo abordamos con la energía que debemos, no va a tener una solución inmediata. Se habla de una reforma del sistema penitenciario que no se generó. ¿Se tiene estimado cuánto dinero podría llevar eso y en cuánto tiempo se podría dar un resultado? También que se habla, por ejemplo, sobre la creación del Ministerio de Justicia, ¿en qué medida le parece a usted que se puede contribuir a que estas situaciones dejen de ser? Respecto a la creación del Ministerio de Justicia, nosotros hemos sostenido que las cárceles no deberían estar en el lugar en que se encuentran. Hasta filosóficamente es impensable que quien reprime a la vez cuide. Por lo tanto, la situación de las cárceles dentro del Ministerio del Interior parece bastante incompatible. Pero más allá del lugar institucional del sistema carcelario, sí hay que apostar a una inyección muy importante de dinero en cárceles, dinero que el Estado uruguayo por sí solo no tiene, pero que con los esfuerzos sumados del Estado, alguna línea de crédito que está llevando adelante el Ministerio con organismos internacionales y en definitiva la participación de todas las agencias del Estado que están relacionadas con el tema de la cárcel, creemos que podemos encarar una reforma penitenciaria seria y responsable. Ahora, sin contar con la participación de todos, esto no va a poder ser logrado porque, para empezar, ningún partido tiene las mayorías en el Parlamento, por lo cual esa mesa de diálogo y de acuerdos es indispensable para cualquier reforma que se piense. Ministro, acá está el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que al retirarse de la cárcel hablaba de la situación puntualmente del módulo 11. Recién la colega le preguntaba sobre la reforma carcelaria. Petit decía hace un ratito en la cárcel que en las condiciones en las cuales están hoy viviendo los reclusos en ese módulo es absolutamente inhumano y no se puede seguir teniendo a los reclusos en esas condiciones. Es fundamental poder conseguir acuerdos en base a poder reformar, por ejemplo, o comenzar con las reformas hacia ese módulo. ¿Qué visión tiene usted de las obras que se pueden hacer para poder atender una situación que
que el propio comisionado está denunciando de inhumana. Sí, nosotros hemos hablado con Juan Miguel de las reformas estructurales que necesita el sistema, pero también hablamos de la emergencia. Hay determinadas, un ámbito de trabajo para pensar y empezar a transitar desde el día de mañana mismo, que es en la emergencia, la situación que en algunos módulos, como es el módulo 11, realmente son insostenibles y requieren un abordaje inmediato y no puede esperar a ningún diálogo ni mesa de debate. Estamos elaborando un plan de acción, hemos ya empezado a pensar algunas medidas, ya las teníamos en carpeta y vamos a tener que apurar esos movimientos. Bueno, desde infraestructura, alimentación, salud mental, salud mental. El cierre no está planteado el módulo. Todavía no hemos llegado a ese tipo de solución. Tenemos un problema aparte de plazas, ¿no? El hacinamiento implica que tenemos pocas plazas. Usted mencionaba el tema del LUC y cómo eso había aumentado el hacinamiento. ¿Se piensa hacer algún cambio en el sentido de esa normativa de la LUC justamente para evitar que siga aumentando la cantidad de presos? El Parlamento acá tiene un trabajo muy importante para hacer. Y me refiero al Parlamento, no me refiero al gobierno. El Parlamento tiene un trabajo muy importante por delante, que es llegar a los acuerdos que permitan traducir esa preocupación que tiene todo el sistema político en una reforma normativa que impida que los índices y el crecimiento de el número de personas privadas de libertad siga aumentando mes a mes. ¿Tiene pensado ir al Parlamento, ministro? ¿Tiene pensado ir al Parlamento? Y si es así, sí. ¿qué es lo que le va a transmitir a los legisladores? Nosotros íbamos a ir al Parlamento, ya tenemos fecha, y la comisión estaba desbordada de temas a tratar y propuso un cambio de fecha. Ante lo ocurrido hoy, nos volvimos a comunicar con la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, hablamos con su presidenta, la senadora Betiana Díaz, y bueno, vamos a adelantar esa presentación porque creemos que este diálogo que pretendemos del Parlamento tiene que contar con nuestra presencia, con nuestra colaboración y nosotros también hacernos cargo de la parte de responsabilidad que nos cabe. Juan Miguel. Sí, ya que me refirieron, bueno, primero que nada, un día muy triste. Yo igual agradezco mucho al ministro que me invitó a participar de esta conferencia. El sistema carcelario es responsabilidad de todos los tres poderes del Estado. Poder judicial, en primer lugar, que es el primer competente en determinar la privación de libertad de una persona, obviamente el Poder Ejecutivo, que implementa la medida, y el Legislativo que controla. Tenemos un sistema que hace muchos años, por lo menos 20 años, que viene creciendo sostenidamente en su cantidad de personas privadas de libertad, sin que los recursos aumenten. En ese marco nosotros venimos teniendo un diálogo muy intenso en la Comisión Bicameral del Sistema Carcelario del Poder Legislativo, con la presida de la senadora Betiana Díaz, que está acá presente y estuvo también hoy en el CONCAR con todo lo que estuvimos allí, en el cual esperamos hacer un aporte y que esa comisión juegue un rol importante en ese diálogo que decía el ministro, porque acá hay muchas cosas que está demostrado que es más fácil hablar del problema tan consolidado que tenemos que cambiar. Y me consta la buena voluntad que han tenido estas autoridades, que tuvieron otras, pero en particular quienes están trabajando en el INER, los equipos que están ahí trabajando, tratando de mejorar y de sostener esas situaciones. Se le decía hoy al director de CONCAR, que si bien vemos una cantidad de problemas desde hace mucho tiempo, con lo cual eso no vale la pena andar, porque yo siempre he dicho, cuando pasa una tragedia no es momento para uno poner a hacer recomendaciones grandilocuentes. Pero claramente hay una cantidad de gente que trabaja todos los días así para evitar males mayores. Pero la señal es muy clara. Hay que reformar el sistema, hay que pensar en varias dimensiones diferentes para evitar tantas personas privadas de libertad, para tener alternativas, para tener un servicio penitenciario descentralizado, con autonomía. Creemos que eso hay bastante consenso a nivel del Parlamento y también de todos los que estamos en estos temas. El trabajo postpenitenciario y la reforma del sistema penitenciario con distintos actores. Yo creo que el tema está arriba de la mesa. Es muy lamentable lo que pasó. Obviamente, la solidaridad con todos los que sufrieron esto, la
familias, las personas fallecidas, quienes lo presenciaron y todo el eco que bien decía hoy Ana, funcionarios que participaron y que obviamente hay un estrés muy grande de ver lo que se vio allí hoy. Pero la señal es muy clara que hay que seguir trabajando para reformar el sistema en un marco de diálogo, buscando los puntos de acuerdo para trabajar un sistema diferente. Bendito, usted hace tantos años que está en este tema, ¿cuál le parece que es la razón por la que se llegó a este punto? Yo creo que tenemos la cárcel sin duda que inhabilita, porque evita que alguien que está cometiendo delito lo siga cometiendo, pero no es su finalidad. La finalidad es reeducar y reinsertar. Entonces la inhabilitación es la medida más rápida que se logra con leyes, con cambios de leyes, de penas, de normas procesales. Nos ha faltado ir más abajo y ver que eso requiere una atención, requiere políticas educativas y que puede tener otro tipo de alternativas también, como por ejemplo cuando hay delitos leves que tienen penas de 2, 3, 4 meses, otro tipo de alternativas. Y el sistema Uruguay se le fue de las manos hace ya muchos años. De nuevo, no me quiero autocitar, pero los informes de la oficina nuestra y del Parlamento son muy claros en el sentido del aumento de la población penitenciaria de hace muchísimos años. Hay que trabajar sobre eso. No hemos encontrado la vuelta, le ha pasado a muchos países en el mundo, tampoco tenemos que pensar que solamente nos pasa a nosotros porque somos malísimos. Nos pasa como le pasó a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a los países nórdicos, en Europa, en países mucho más fuertes y con políticas sociales más fuertes que nosotros, también les pasó. Encontrar el camino para que haya una prevención del delito, un trabajo en la comunidad de otro tipo, medidas alternativas y otro tipo de intervenciones. Lleva tiempo. Lamentablemente en ese proceso pasan cosas espantosas como la que pasaron hoy y que ojalá sea una señal de construcción, porque lo que nos une a todos los que trabajamos en políticas sociales y en derechos humanos, en distintos roles, porque acá tenemos distintos roles, nos une luchar por la vida, contra la muerte y todas sus formas de manifestación, y luchar por la vida. Ese es el gran compromiso y hay que dialogar mucho para buscar justamente los puntos de sintonía para romper esa clave sobre la cual tú preguntabas.